Saludos de nuevo, gente de YouTube. Antes de comenzar este video, quiero informarles que a partir de este momento empiezo a hacer comisiones. Así es, voy a estar haciendo dibujos por si alguien desea comprarlos. Abajo en la descripción y en un comentario fijado voy a dejar el contacto por el cual ustedes pueden pedirme su comisión. También les dejo el link a mi tabla de precios. Y bueno, eso sería todo por el momento. Vamos a comenzar con este video. Hola a todos, queridos followers y gente de YouTube. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero quiero decirles que ya regresé. Y bueno, en este video no tengo ideas. Así que voy a tomar una sugerencia que me hicieron unos amigos y casualmente me acaban de escribir lo siguiente. Hola amiga, ¿qué tal? Seguro ya no te acuerdas de nosotros, pero llevamos un largo tiempo viendo tu contenido y quisiéramos recomendarte una novela para que le hagas una review. Realmente es muy interesante y toca temas de gran interés. Ojalá le tomes en consideración porque nos parece una gran crítica social. Espero que nos contactes para poder discutirlo a más detalle. El nombre de la novela es... y ojalá te guste, porque a nosotros nos encantó desde que la vimos hace años. Espero que te pongas en contacto con nosotros. Hasta luego. Ay, de verdad muchas gracias por la sugerencia, chicos. Y claro que lo voy a considerar en este momento porque tengo mucho tiempo que no hago un video. Así que parece que el día de hoy tendremos una review. Unos momentos después. Muy bien, ya estoy lista. Vamos a ver qué tiene de interesante esto. Tengo que decir que primero que nada las novelas no son lo mío, ya que yo suelo ver más cosas animadas que live action, pero anteriormente ya había visto algunas cosas de Netflix y algunas cosas pues live action y terminaron gustándome. Así que quizás pase lo mismo con esto, pero bueno, basta de tanta charla y vamos a empezar. 3 días después. Hola Kida, ya llegamos. Kida, ¿estás aquí? Oh, ahí estás. Y bien, ¿qué te pareció la novela? Yo no sé qué decir. No creo que te pueda decir nada. De verdad, hay tanta maldad. Kida, No creo que te lo pueda decir yo misma. Hay alguien que podría decírtelo. ¿de qué hablas? Entonces, ¿quién podría? Perdóname. Kida, ¿eres tú? No, yo soy Kira. ¿Y querían que dijera qué me parece? Bueno, siéntense y déjenme hablar. Vamos a empezar de una vez con esto. Pero antes de comenzar, quiero dejar en claro algunas cosas. Número 1. Todo lo dicho en este video es solo opinión personal. Número 2. Todo lo dicho en este video va específicamente a los personajes y no a los actores. Número 3. Este video contiene palabras ofensivas. Número 4. Este video tiene spoilers. Número 5. Este video tiene algunos temas que pueden ser susceptibles para menores de edad. Así que si eres menor, será mejor que te largues. No me voy a hacer responsable de quejas por traumas causados por lo que yo diga. Número 6. Sé que esta historia fue escrita en otros tiempos donde cierto tipo de problemáticas no eran algo real. Pero eso no me impide que pueda juzgarlo. Analizar y criticar cosas del pasado puede parecer estúpido, pero a mi punto de vista es muy necesario. Número 7. Voy a señalar algunas cosas también del libro, pero el enfoque principal va a ir más para la novela. Número 8. Si alguno de estos personajes que voy a mencionar es tu favorito, yo no tengo ningún problema. Lo que diga del personaje no va para sus fans, ¿está claro? Muy bien, como sea, ya sé por qué están aquí. Y si estás en este punto del video, quiere decir que estás de acuerdo con todas las advertencias.
así que no te vengas a quejar de nada. En fin, no esperen realmente que esto tenga mucha edición o animación, ya que realmente no estoy de humor para eso. En fin, el motivo de este video es más que nada para desahogarme y dar mis opiniones sobre cierto tema que realmente sentí que tenía que hablar. Como saben, recientemente terminé de ver la novela Sin tetas no hay paraíso. No quiero que la confundan con la versión asquerosa de Telerisa, que ni siquiera puede decir la palabra tetas y que además lo extendieron por 900 episodios y le hicieron como 500 spin-offs. Aunque a algunos fans más puristas les arda, con todo lo que dije es contradictorio, ya que sigue siendo canónica. El mismo autor hizo esas versiones asquerosas de Telerisa. Pero yo me voy a enfocar más en la original, la colombiana. Y bien, antes de que me digan algo, la novela es una gran historia. Hay una gran crítica social ahí. Y todo lo que le pasa al personaje principal es su culpa. O bueno, no tanto. Después comentaré un poco sobre eso. Quiero dejar en claro esto para que no crean que estoy defendiendo a la protagonista, ¿vale? Tal vez un poco, pero no es como que ella fuera mi personaje favorito, porque al igual que ustedes, ella tampoco me cae bien. Antes de comentar esas cosas, realmente es necesario que vean la novela o lean el libro o hagan ambas cosas para que puedan entender más ese sentimiento. Aquí en YouTube está casi toda la novela, les dejo el link del canal en la descripción donde están subidos los episodios. O si se les hace más fácil, pueden ir a Pluto TV de forma gratis. Esto no es un patrocinio, simplemente les comparto las maneras en las que yo lo vi, ¿ok? Aquí en YouTube no está el capítulo 14 y varias de las músicas y diálogos fueron censurados por copyright. Así que mejor les recomiendo Pluto TV si es que a ustedes no se les está bufereando a cada rato el reproductor de video. Pero si igual no quieren verlo, les voy a dar un resumen muy rápido. La historia va básicamente de una mocosa de 15 años obsesionada con cosas de morra básica gringa. Ya saben, oro, joyas, ropa y todo eso. En su barrio, solo quienes se vuelven putas consiguen eso. Y cuando a la mocosa se le ocurre ser ramera, nadie la voltea a ver porque está plana. Y por culpa de que a cada rato le recuerdan eso, ya sea por los viejos asquerosos o por mala influencia de su amiga, a la que apodan Diabla, y esto no es broma, es una perra que ni bien el nombre le queda perfecto, ¿qué creen que se le ocurre a esta mocosa? Oh sí, se obsesiona con ponerse globos de payaso para que la tomen en serio. Y básicamente de eso trata toda la jodida trama. A lo largo de esta saga nos muestran los personajes que serán víctimas de los berrinches, manipulaciones y caprichos de la mocosa. Entre todos esos personajes tenemos a su novio, de solamente un año mayor que ella, que la adora como una diosa y que siempre la adula por absolutamente todo. Tenemos a su hermano, el cual es buena onda, y pese a que se vuelve un villano, siempre intenta que todos los miembros de su familia sean felices. Y luego tenemos a la madre, la cual es una madre soltera que trabaja de costurera y quiere que sus hijos sean personas útiles para la sociedad. Típica historia latina, ¿no? Ay, no sé reír. Como sea, hasta este punto ustedes podrían pensar que suena interesante. Y de hecho lo es. Es una muy buena crítica social que al final te deja pensando, no solo en la basura de mundo en la que estamos viviendo, sino que los problemas de la mocosa plana se habrían arreglado simplemente subiendo de peso o yendo con un médico. Lo digo en serio. O sea, no era necesario ponerse globos. No tenía globos porque estaba flaca. Muy flaca. Pero bueno, ese no es el punto. Aquí es donde empiezo a contar cuál es mi problema con esta historia. No es sobre la trama, sino sobre los personajes. Sí, la mocosa es sin lugar a dudas la más odiada por todos, incluyendo por mí. También hay toda una caterva de personajes que odio, pero el problema es que es lógico que los odie porque están hechos para eso. Pero saben que hay personajes que no son precisamente villanos, pero que aún así merecen ser candidatos perfectos para la lista, ¿verdad? Así es, hay dos que sencillamente no soporto ver en foto. A uno lo puedo odiar más que el otro, pero aún así comparten lugar. Y estos son los candidatos perfectos que también deberían ser odiados por todo el fandom. El novio y la madre.
Y antes de que me digan algo, quiero que escuchen. ¿Está bien? Si bien estos personajes en un inicio dije que son víctimas, ser víctima no significa que se deba justificar que hagan cosas horribles o que son directamente ya un crimen. Y en el momento les diré por qué no puedo ver a estos personajes ni en foto. Me gustaría que los fans que vieron esta novela o leyeron el libro o hicieron ambas cosas me explicaran si está justificable las acciones que ellos hicieron y si valdría la pena defender a estos personajes que a mi parecer debieron ser castigados. Para esta parte del video no voy a hacer un resumen de toda la novela, ni voy a contar toda la travesía de la mocosa y las moralejas del show y del libro, porque esa realmente no es mi intención, ni algo que me importe. Cuando yo vi la novela, esa moraleja yo ya la había aprendido años antes por mí misma, así que realmente no necesité la moralina final. Quizás después en algún futuro le haga alguna crítica a la novela en general, pero ahora me voy a enfocar solamente en lo que me importa. Aquí yo solamente voy a mencionar cronológicamente la historia de cómo estos personajes asquerosos hacen lo que hacen y también los puntos que he escuchado del fandom donde justifican las acciones de estos personajes y también las frases que los mismos personajes usan para justificarse, y los iré desbancando uno a uno. Ahora, sé que va a haber fans que van a decir: olvidaste esto, ay, pero esto no iba así, me da igual. No lo voy a volver a ver nada más para corregir cosas. Y de hecho estuve haciendo notas. Así que comencemos. Capítulo 1. Bueno, en un inicio vemos a la mamá, a la cual solamente le voy a decir por el momento Doña. Al inicio solamente se le ve como una madre que no sabe imponer autoridad o criar a los mocosos como realmente debería de tratárseles si te llegan a faltar el respeto. ¿Saben a qué me refiero si son de Latinoamérica? Y eso hasta podría ser identificable para algunos. Digo, no todos los padres están acostumbrados a ese método de crianza. Y podría simplemente tomarse como una mala madre y ya. Pero espérense que apenas iniciamos. Por otro lado tenemos al novio de la mocosa, al cual solamente le voy a decir chamaco precoz. Y no lo estoy diciendo en broma. Ya después van a saber el porqué. Este chamaco en un inicio actúa como una buena pareja para la mocosa, a la cual le vamos a decir casi pechugas Larú. Y de hecho se puede ver que él es una pareja demasiado buena para la mocosa, ya que empieza a dar síntomas de quiero ser como las demás mocosas guarras, pero aún es medianamente salvable este punto porque el novio intenta guiarla por el buen camino. En fin, por un malentendido donde la mocosa le hiere en el orgullo recordándole lo culera que está y se encabrona y ataca al novio, haciendo que ésta se vaya corriendo como mocosa malcriada directo a su casa. Y él, como es tan buena gente, al día siguiente le compra un regalo para disculparse, pero la mocosa ya se había ido con su amiga. Y aquí es donde viene lo primero que me enojó. Apenas vamos en el primer episodio y cuando todo iba por buen camino es donde empieza lo turbio. Cuando el mocoso va a la casa de la chamaca para poderse disculpar, lo primero que vemos apenas entra en escena la madre es verla lanzándole el calzón al mocoso desde el minuto 1, y la vieja se pone en plan de soy sexy y con ropa exageradamente corta. Que aclaro, no tengo nada en contra de la ropa corta, pero es que esa doña por poco y sale en camisón o en ropa interior a la calle, pudiéndose poner ropa normal, ya que según eso que trae es una pijama o algo así. Al menos eso es lo que explican en el libro. Aclaro, yo no estoy haciendo acá slut shaming por el hecho de que ella se ponga ropa corta. Pero, ¿acaso si ustedes duermen en calzoncillos, van a abrir la puerta en calzoncillos? Tú te puedes poner lo que quieras para dormir, pero si vas a salir a la calle o vas a abrirle la puerta a alguien, no vas a salir en un camisón, por Dios. Y lo asqueroso es que, sabiendo perfectamente que él es menor de edad y que es el novio de su hija, no le importa y va y se pone a seducirlo. Que repito, es un menor de edad que es el novio de su hija. Pero ella no es la única cerda en esta escena.
El chamaco se prende por ella aún teniendo una novia a la que a cada rato no deja de decir que es todo su mundo y que la ama y que es su diosa. Que sí, sabemos que la novia no se merece a que le digan esa clase de cosas y no se merece a alguien que se preocupe tanto por ella, pero ese no es el punto. Él tiene una pareja con la cual, de no quererla, no se molestaría en arreglar nada. No se molestaría en ir al día siguiente a arreglar las cosas, aun cuando él no dijera ese comentario que le hirió el ego por querer herírselo, sino porque la mocosa es una victimista de mierda. Pero aquí vemos que fue a su casa a disculparse, dando a entender que la quiere. Así que mi pregunta es, ¿por qué carajo se le queda viéndole el culo a la anciana esa? En serio, no lo entiendo. Pero créanme, esa escena no es nada comparada con lo que va a ir más adelante. Sin embargo, cabe mencionar que desde aquí ya empezaba a tener cierto rechazo a esos personajes. Como sea, el mocoso entra a la casa para que le pueda dejar el regalo a la irónica Pechugas Larú, lo cual hace, pero luego se mete al baño y encuentra los calzones colgados de la anciana y desde luego se la empieza a jalar. Repito, ¿qué clase de novio hace eso? En serio, ¿qué carajo tiene en la cabeza este mocoso? Ahora entienden por qué se llama mocoso precoz, por qué le digo así, porque actúa de esa manera. Se puede entender que haga pendejadas, pero si se supone que ama a la mocosa pendeja, ¿qué hace prendiéndose con la suegra? En serio, qué asco. Y eso que esto apenas es el inicio, porque créanme, van a venir escenas muchísimo peores. Y antes de que venga aquí una personita a decirme, ay, es que deberías leerte el libro, déjenme decirles que es exactamente lo mismo. De hecho, les voy a estar mostrando capturas y leyendo exactamente lo que dice el libro. Créanme, en el capítulo 1 no es como que haya mucha diferencia. Al día siguiente, cabizbajo y arrepentido, se presentó en su casa con un muñeco de peluche, el séptimo que le compraba, por igual número de peleas. Era el muñeco más grande que su capacidad de compra y muy digno para su precio, 8,500 pesos. Con el peluche dentro de una bolsa de papel regalo metida a su vez dentro de otra bolsa plástica, Albeiro se presentó en la puerta de la casa de su amada, peinándose con los dedos de las manos antes de golpear y con el corazón a punto de explotar. Hola, Albeiro. Siga. Gracias, doña Hilda. ¿Catica está? No, mijo, le dijo la suegra asomándose a la calle para que él supiera que no estaba lejos, y agregó, hace un ratico salió, pero la verdad no sé para dónde cogió. Ah, le respondió Albeiro con desilusión mientras miraba para otros lados a ver si la veía. Pero siga y le espera, mijo. Usted sabe que es bienvenido en esta casa, le dijo doña Hilda con algo de coquetería inocente. Gracias, doña Hilda, respondió Albeiro resignado y siguió detrás de ella, deteniéndose a observar, por primera vez en la vida, sus torneadas piernas, que apenas tapaba con una pijama blanca y medio transparente que la hacía lucir sensual e insinuante, aunque no fuera ese su propósito. Catalina seguía recolectando información de manera juiciosa y callada mientras Albeiro la esperaba en la sala de su casa, mirando el reloj con el corazón destrozado por la sospecha. Tomó tinto frío con su suegra y con un oso de peluche que lo privó de almorzar sobre sus piernas. ¿Y cómo van, Albeiro? ¿Me contó la niña que pelearon anoche? Sí, señora. Y mientras Albeiro entraba de afán al baño para evadir las preguntas de doña Hilda, ignorando que iba a encontrarse de frente con sus interiores colgando de la manija de la regadera. Y mientras Albeiro, preso del miedo y deseo, trataba de dejar los interiores de doña Hilda en el mismo lugar en el que los encontró, luego de olerlos durante varios segundos con los ojos cerrados y el corazón latiendo a mil, sabía que eran los de doña Hilda por su tamaño y su forma, un tanto más grandes y más formales que las tangas de Catalina, y nada pudo hacer por evitar ponérselos en la cara. Su lujuria era más grande que su vergüenza y sus ganas de saciar su instinto sexual fueron más grandes que sus miedos, y aunque pudo retornarlos al mismo lugar del que los tomó con algo de memoria, mucho cuidado y maestría, Albeiro tuvo la intención de robarlos y hasta alcanzó a meterlos en el bolsillo trasero de su pantalón. ¿Ven ahora a dónde voy con esto? Solamente puedo decir que asco.
En serio, leer esto es repulsivo y verlo es todavía peor. Sí, en el texto dice que la vieja no tiene la intención de seducir al mocoso, pero de no ser así, entonces ¿por qué le habla de manera insinuante? Y si vas a pasar a alguien a tu casa y tienes tu baño hecho una mierda y tienes los calzones secados colgando ahí, los quitas, porque tú no sabes si esa persona tiene que ir al baño, ¿sabes? Ni siquiera estaban colgados en otro lado, ¿ok? Porque se ve que en la casa hay un tendedero. ¿Por qué no estaban colgados ahí? ¿O por qué no los quitó del baño o los metió a su cuarto o yo qué sé? O sea, hasta eso podríamos considerar que quizás lo hizo sin querer, pero yo la verdad no lo creo. Es que yo no puedo considerar que esta vieja haga cosas así sin querer. Y el mocoso me da todavía más asco. ¿Qué carajos? O sea, es que por muy caliente que alguien esté, eso no significa que puedas andarle mirando el culo a quien sea, y menos a tu suegra. ¿Qué clase de desgraciado tuvieras que ser para hacer algo así? Yo no entiendo. En el libro no dejan de hablar de lo horny que está este mocoso porque no ha podido trincarse a la chamaca. Y claro, se puede entender porque todos fuimos adolescentes cachondos en algún punto de nuestra vida. Pero joder, eso no significa que le puedas poner el cuerno a tu pareja, porque no estamos hablando de que el mocoso esté viendo revistas o videos porno. Estamos hablando de que directamente estaba viendo a alguien que, para más insulto, es la madre de la pareja. ¿Ustedes cómo se sentirían si su novio o su novia mirara de esa misma manera a sus padres? O sea, ¿qué tan poco hombre se tiene que ser para eso? Tienes una novia. Si tú estás en una relación, no le tienes por qué faltar el respeto, y menos con alguien como su madre. Y también la anciana, porque ella no es una víctima aquí. ¿Qué carajos le pasa a esa vieja? Ya aquí ya directamente lo voy a decir. Esa vieja es una pedófila. Pero él no es un niño. Sí, no me interesa si el mocoso no es un niño. Podríamos utilizar el término efebofilia, que es la atracción por adolescentes, pero como nadie conoce ese término y como al parecer no está bien utilizarlo, vamos a decirle tal cual. A esa vieja le atrae un menor. Y si contamos el hecho de que en el libro dicen que esos dos mocosos llevan 4 años de relación, eso quiere decir que ellos iniciaron su relación por ahí de los 9 o 10 años. Te pones a pensar si la vieja alguna vez en algún momento intentó ese tipo de avances con el mocoso cuando él era un chamaco más pequeño. O sea, es que ¿qué mierda le pasa? O sea, y eso que apenas vamos en el primer episodio. Desde aquí ya se está viendo el problema. Yo estoy hablando solamente por mí. Es de libre albedrío para cualquier persona pensar lo que se le dé la gana. A mí no me importa, yo solo estoy contando lo que yo estoy viendo. Pero en serio, ¿qué mierda está pasando aquí? Y si creen que eso enoja, uy, no se imaginan lo que viene después. Con esa escena terminamos el primer episodio.